Cuando la musa los inspira. Cuando son fuente de inspiración para otros. Cuando su vocación de servicio fortalece el crecimiento de una patria. Nos encontramos a hombres y mujeres en nuestro andar, capaces de apostar y luchar por cambiar al mundo hacia un futuro mejor. Personas que siguen escribiendo la historia de Venezuela a través de sus talentos, amores y pasiones. Personajes notables. Notables. Ha descendido a profundidades que ni él mismo imaginó. Fue el primer ser humano en llegar a los 100 metros bajo el agua, hazaña que logró a fuerza de su pulmón, brazos y piernas. Ahora, las cuevas se han convertido en su próximo reto y en poco tiempo ya logró un récord mundial. Hablamos de Carlos Coste. Carlos Coste nació en Caracas el 2 de febrero de 1976. Proveniente de una familia conservadora, desde niño Coste mostró aires de rebeldía para enfrentar lo imposible. Desde niño fui muy inquieto, muy curioso, muy hiperkinético. La primaria yo la hice en un colegio de cura llamado el San Antonio de la Florida, estricto, pero muy buena calidad de educación. Pero era un colegio con esa típica educación así religiosa y estricta, y yo creo que esa disciplina me sacaba a lo rebelde, pues. Sí, tenía buenas notas, tenía buen rendimiento académico, pero era rebelde. Me gustaba mucho el fuego en aquella época, la pirotecnia, todo ese tipo de cosas, era medio piromaníaco también. Y al final no me dejaron pasar de primaria por mi comportamiento, pues era un poquito rebelde y me gustaba a veces jugar con fuego, y tuve un problema con una vez hasta lancé una especie de bomba casera en el patio. Imagínate esa cosa en primaria. Debido a este inquieto comportamiento, Coste recorrió diversos colegios capitalinos hasta que se graduó de bachillerato. Es así como en la década de los 90 ingresa en la Universidad Central de Venezuela para cursar estudios de ingeniería mecánica, pero el destino le tenía preparado otro terreno. Una vez allí, se paseó por varias disciplinas deportivas, hasta que dio con una poco conocida hasta entonces. Un día me tocó ir a probar porque tenía la curiosidad. Fui con un compañero de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la UCB que estaba haciendo el curso también de actividades subacuáticas, y entré. Y desde el primer momento que probé la apnea ahí, en principio en la piscina y después fuimos al mar, quedé totalmente enamorado y sumergido de esa actividad. Tanto así que corté el judo en seco y no volví, y desde un primer momento me enfoqué y me apasioné mucho por la actividad, y estoy sumergido desde aquel año 97-98 hasta el momento, pues en lo que es el buceo pulmón. Coste argumenta que quizás su pasión por los deportes extremos se debe a que durante su infancia sus padres siempre le enseñaron respeto por la naturaleza y las actividades al aire libre. Desde niño mis padres me inculcaron ese cariño y ese respeto a la naturaleza. Me tuvieron el detalle, ¿no?, de siempre llevarme a conocer, que si el Parque Nacional Guatopo, me acuerdo, Altagracia, por allá, Carmen de Uria, y me inculcaron el deporte también, pero nunca me presionaron a hacer un deporte tradicional, ni ellos tampoco son fanáticos de ningún deporte tradicional. Entonces yo creo que esa mezcla de cosas me hizo que yo siempre fuera muy curioso e interesado por deportes no tradicionales, deportes al aire libre. Tanto así que yo de muy niño hacía bodyboard, hice un poquito de natación, entonces mis padres me llevaban al Ávila, entonces subía a la montaña. Entonces siempre estuve realizando actividades muy al aire libre, en contacto con la naturaleza, y yo creo que esa curiosidad y el hecho de estar probando varios deportes y actividades me terminó llevando a la apnea de una u otra manera. Para Carlos Coste, sus inicios dentro de la apnea fueron una especie de ensayo y error.
Gran parte de su formación fue autodidacta, pues para finales de los 90 Venezuela no conocía muy bien esta disciplina. Por aquella época no había internet, no había el acceso que hay ahorita a la información que viene de allá de Europa, porque el desarrollo de la apnea, el origen es en Europa, en Francia, Italia, por ahí, España, principalmente Francia e Italia. No teníamos ese contacto para saber las técnicas que se estaban haciendo allá. Entonces aquí te enseñaban lo básico y tú tenías que, si tú querías desarrollar tu capacidad, tenías que echar para adelante con autodidacta, pues siendo autodidacta. Y así fue que comencé en gran parte. Estos instructores me dieron como que las bases y yo fui desarrollando, experimentando conmigo mismo. Y como todo aficionado, hizo hasta lo imposible para buscar información sobre los deportes acuáticos, hasta que un día, con la ayuda de algunos de sus compañeros, trajeron a Venezuela a uno de los apneístas más destacados del mundo, Humberto Pellizzari. Hubo un factor importante también que fue cuando trajimos a Humberto Pellizzari, la primera vez que competimos afuera en el año 2000 como equipo. Lo conocimos, él en aquella época era como el líder, ídolo de la apnea, el gran maestro, porque tiene una gran escuela de apnea desde hace mucho tiempo, y logramos gestionarlo para traer un curso aquí a Venezuela. Y él nos ayudó mucho. Yo siento que hubo un avance importante de la apnea en Venezuela, porque no estuve yo solo como su alumno, fue un grupo como de 15, 20 personas aquí que aprendimos y eso nos impulsó mucho más. Yo siento que aprendí de él, ya había agua tibia que había descubierto, okay, haciendo lo que te hablaba de autodidacta. Pero muchas cosas él me las terminó de afianzar, me dijo, sí, lo que estás haciendo está bien, pero hazlo así mejor. Y terminé de explotar un poquito más, ¿no?, mis capacidades. Ese encuentro entre Pellizzari y Coste marcó un antes y un después. Fue allí donde comenzó su verdadera preparación. En aquella época yo estaba dentro de lo que era la federación, dentro de lo que es la Federación Venezolana de Actividad Subacuática, y se contrataron unos entrenadores que estaban encargados de hacer la preparación física de nosotros. Pues no existía un entrenador de apnea como tal. Era más que todo, cuando contrataron, era para hacer preparación física en el agua y en gimnasio. Y aprendí también muchísimo de ellos, de Mario y Méndez Lugo. Fue un aprendizaje, porque entonces me di cuenta que no es suficiente con hacer apnea nada más. Es importante hacer preparación física en agua, natación y gimnasio. En aquella época creíamos que ir al gimnasio era como un error gravísimo, porque sacabas musculatura y mientras más músculo, menos apnea tenía. Pero eso no es así, hay que sacar un músculo para la apnea, ¿ok? Un músculo adaptado a la hipoxia y al alto nivel de CO2. Y bueno, fue aprendiendo también a nivel psicológico. Me acuerdo que en aquella época hubo mucha gente que se ofreció a hacer ciertos experimentos o ayudarnos a nivel psicológico. Me acuerdo de Félix Gómez, fue uno de ellos. Hicimos unas terapias de programación neurolingüística, de hipnosis. Y eso yo creo que nos fue nutriendo. Yo siento que yo fui y siempre he sido y lo soy todavía una esponja de conocimiento. Entonces yo trato de desechar lo que no sirve y aprovechar lo que veo que le puedo sacar fruto, ¿no?, a todos esos conocimientos que tienen otras personas o técnicas. Y gracias a eso yo pienso que estoy donde estoy también. Los inicios competitivos dentro de la apnea fueron un tanto dramáticos, debido a que la profundidad alcanzada le causó mareos, por lo que el jurado tomó una drástica decisión. Mi primera competencia fue en el Parque Nacional Mochima, en una bahía por allá que se hacía tradicionalmente un evento todos los años. Y entonces se organizaron una apnea dinámica en el mar. Entonces era en el mar, a unos 3 metros de profundidad, recorrer una distancia bajo el agua, pues horizontal. Y bueno, ese fue mi primer evento. Me acuerdo que yo competí, había como 2 pruebas, una clasificatoria y una final, y en la clasificatoria yo hago una marca nunca antes hecha en el país, creo que hice fue 90 metros, algo así por el estilo. Después ahí me llamaban 90 grados de fiebre, porque yo era muy fiebrudo, pues muy apasionado de lo mío, pero cuando hice esos 90 metros salí a punto de desmayarme, salí con una zamba. Pero normalmente una persona que no conoce eso, cuando sale zambeado, como decimos, tú no te das cuenta. Se dan cuenta los demás, pero tú no te das cuenta y no lo reconoces. Okay, el hecho es que armé un berrinche porque yo no estaba de acuerdo con la decisión de los jueces de descalificarme, porque no reconocía que yo había tenido una zamba, había estado a punto de desmayarme. Y bueno, casi se suspende la competencia por culpa mía. Al final, bueno, terminan descalificándome. Y ahora lo veo y tenían razón, pero uno nuevo en esos casos no reconoce esas cosas, eso le pasa a muchos atletas.
Pero eso más bien, en vez de quitarme ánimo, me motivó. Entonces dije, bueno, el año que viene voy a ir a la misma competencia y les voy a hacer más de 100 metros. Y tal cual, al año siguiente fui y logré 124 metros, si mal no recuerdo, que era una distancia nunca antes hecha. Es más, para el momento el récord mundial de apnea dinámica creo que estaba menor o algo así. Lo que pasa es que los récords normalmente se hacían en piscina de 50 metros. Eso en el mar son condiciones no homogéneas, pero lo estamos haciendo aquí, se hizo una distancia nunca antes realizada. Pues eso, te estoy hablando, eso debe haber sido año 98, 99 aproximadamente. Superando diversas barreras, Costes se da cuenta de que sus puntajes no están muy lejos de las competencias internacionales. Así que decide nuevamente probarse a sí mismo, organizando en el país el primer evento de apnea en la categoría Inmersión Libre. Esto viene un poquito del año 2001, que vamos a Ibiza, competimos allá y durante el entrenamiento para asistir a Ibiza me di cuenta que me estaba acercando a marcas internacionales, pues marcas de récord mundial. Otro factor importante fue que en el año 2001 también logramos traer a Humberto Perizari y nos da algunos tips de lo que se está usando últimamente en técnica, pues. Entonces eso también aunado que la federación nos monta dos entrenadores físicos, dos preparadores físicos. Entonces eso me ayudó a desarrollar una capacidad y enfocarme, pues, intentar en principio el récord de inmersión libre. Que cuando se me ocurre la idea, el récord está como en 70 y pico metros, yo estaba también cerca de los 70, pero en el interín del 2001 al 2002 lo montan como en 92 metros. Entonces me pusieron la cosa mucho más difícil de lo que yo pensaba, pero me fue bien en el entrenamiento, tanto así que no solo intento inmersión libre, sino que intento peso constante también. Entonces en una semana logré esos dos récords. Fue un evento hecho con las uñas, era nuestra primera experiencia organizando un evento de récord mundial aquí en el país. Y bueno, casi que el dinero nos alcanzó, lo poco que conseguimos fue para traer a los jueces, las cámaras, pero de resto lo hicimos con las uñas. O sea, eso se hizo con una boya amarrada, una triple caucho, con una boya ahí amarrada, con unos mecates, pero se lograron dos récords mundiales oficiales bien hechos. Mucha gente no sabe, pero a mí no me pagan por entrenar. O sea, este es un deporte que es amateur todavía, que no mueve dinero como el fútbol, el béisbol, todo eso. Entonces el atleta tiene que conseguir sus patrocinantes y administrar lo que pueda conseguir entre todos los patrocinantes. A mí no me pagan por un récord. O sea, mucha gente piensa que cuando uno hace un récord Guinness, a ti te paga Guinness. Y eso no es así, todo lo contrario. Tú más bien tienes que pagarle a Guinness para que salgas, para que avale tu récord en cierta forma. Entonces hay como hay una información errada de mucha gente que piensa que porque yo hago lo que hago, hay un pote de dinero por cada récord. Eso no es así, el dinero lo consigues indirectamente. Indirectamente, ¿por qué? Porque puedo dar mis cursos de apnea, porque logro conseguir patrocinantes con muchísimo esfuerzo. Cuando Costes se da cuenta que su récord nacional le ha abierto las puertas, decide salir de nuestras fronteras acuáticas, representando el tricolor nacional. Es así como se va a la ciudad cuna de la apnea, Niza, en Francia. Niza es como la cuna de la apnea deportiva. Ahí de donde viene Jack Mayol y toda esa historia de Azul Profundo viene por esa zona, ¿no? Y ahí se organizó el primer campeonato mundial individual, el cual logré ganar con un nuevo récord mundial. Entonces logré recuperar nuevamente el récord de constante y lo llevé a 105 metros. Fue algo bien importante, bien destacable en mi historia deportiva. Fue una competencia que tuvo muchísima cobertura mediática, se dio a conocer mi nombre pues mucho allá en la zona, en Europa, y eso me trajo beneficios, pues me trajo apoyo. Durante el año 2006, en su intento por romper la barrera de los 183 metros en la categoría No Limit, Costes se va a Egipto, pero algo no salió bien y estando debajo del agua es víctima de un ACV. El último entrenamiento bien hecho sin problema fue 171 metros. Me tocaba después más de 180, logré hacer 182 metros, pero al llegar a superficie sentí unos síntomas totalmente anormales, pues un vértigo muy fuerte, descoordinación. Todos esos síntomas se fueron complicando gracias a que tuve una atención bastante rápida. Gaby, como organizadora de todo, tenía un plan de contingencia, pues como siempre hacemos, y eso ayudó a que ese accidente no fuera tan grave. El detalle está es que esa modalidad es actualmente mucho más y en aquel momento era muy riesgosa. Por más que tú hagas planificación es muy difícil controlar riesgo porque eso es prácticamente un experimento lo que haces ahí. Entonces
al nivel que estaba llegando de profundidad, ya más de 180 y pico metros, era algo que fue un salto muy grande. Antes lo que se había establecido era 171, era el récord previo. Pero ya se estaba saltando unas profundidades que no hay manera de determinar qué puede ocurrir o qué no puede ocurrir. En mi caso salió mal el experimento. Y gracias a que tuvimos todo un plan de contingencia, logramos salir adelante. Lo que no estaba previsto en ese plan era el seguro que teníamos, el seguro internacional no cubría un accidente tan extremo. Cuando nos dicen que el seguro no va, bueno, se le transmite la información desde allá de Egipto acá a Venezuela a través de la prensa. Y aquí, bueno, gracias a Dios el país se portó muy bien, impresionante todo como se movió aquí. Después de ese trance, la prioridad era recuperarme a nivel médico, o sea, tener el ok de los médicos para volver a practicar mi deporte. Y fuimos haciendo las cosas poco a poco. Empecé en piscina, supervisado, haciendo resonancias magnéticas de control para ver si la recuperación iba hacia adelante o hacia atrás. Viendo que todo iba bien a pesar del entrenamiento de apnea, continué poco a poco hacia la profundidad. Y el año siguiente ya estaba compitiendo nuevamente en Egipto, pero en otra modalidad. Lo que sí dejé de hacer después del accidente, fue la práctica de no limits. O sea, la modalidad la suspendí, porque el riesgo era imposible controlarlo a esa profundidad. Simplemente dejé de practicar en no limits y me devolví a las modalidades más deportivas que siempre practiqué antes y que nunca me causaron problemas. Para Carlos Coste no existen límites. Es por eso que luego de su accidente ha decidido continuar sumergiéndose para romper otras marcas. Por primera vez logramos un nuevo récord mundial oficial el año pasado en las cuevas de Quintana Roo, México. Se hizo otro récord en el 2008 también en Mochima, aunque no fue oficializado por un detalle técnico del reglamento. Después el año pasado sí logramos un récord oficial con Guinness en las cuevas de Quintana Roo. Y ahora este año viene el Campeonato Mundial de Profundidad en Egipto, donde quiero volver a mejorar mi marca y quién sabe si meterme a nivel de récord mundial en la modalidad de peso constante, que ha sido como mi modalidad preferida y es la modalidad reina del buceo a pulmón a nivel internacional. Consiste en descender aleteando, a recoger una chapa testigo y ascender aleteando de la misma manera. En mi caso yo uso la monoaleta. Entonces aleteo hacia el fondo con la monoaleta, recojo una chapa y llego a superficie de la misma manera. Actualmente en esa modalidad tengo el récord panamericano, que lo hice en el 2009, con 110 metros. Una marca mucho mejor que mi mejor marca antes del accidente. Y la idea es mejorar esa marca. Actualmente el récord mundial está en 124. Está un poquito complicado y difícil, pero nada es imposible. Pero quiero por lo menos competir con más de 120. Practicar la apnea ha sido una de las mayores satisfacciones en la vida de Carlos Coste. Comenzó como una aventura que se convirtió en su destino. Gracias a Dios yo conseguí el deporte que realmente me gusta. No todo el mundo se sentiría motivado a hacer apnea como yo hago, porque de repente a no todo el mundo le gusta la apnea, simplemente es así, ¿no? Pienso que yo di con lo que me gusta y por eso yo hice tantos deportes de chamo y tantas actividades, probando, hasta que conseguí en lo que realmente soy bueno y me apasiona. ¿Y qué más motivación que esa? O sea, yo siento placer haciendo apnea. Yo creo que ese es el meollo de todo el asunto. En cuanto a su vida sentimental, hace poco Carlos Costes contrajo nupcias con la que ha sido su compañera por más de 10 años, Gabriela Contreras, quien además de gerenciar su carrera como atleta, ha sido un apoyo incondicional para él. Gaby y yo hemos sido compañeros de aventura aproximadamente del año 98-99. Nos conocimos en la UCB y en principio éramos simplemente una pareja. A ella le gustaba lo que yo hacía. Yo empecé con la apnea cerca de esos años también, pero no jugaba un papel primordial en aquel momento, ¿no? En lo que es mi deporte. Pero poco a poco se fue involucrando, se fue identificando con la actividad y a partir del año 2001, 2002, del 2001 para el 2002, ella me propone, pues bueno, vamos a comenzar a trabajar en serio esto, vamos a comenzar a hacer lo que se llama el manager deportivo y el atleta. Y eso fue un gran cambio. Eso fue importantísimo porque Gaby ha sido un gran apoyo a nivel profesional, ¿no? Venderte como atleta no es fácil, y más si tienes que estar concentrado en entrenar y al mismo tiempo buscar patrocinantes, eso es una locura. Pero ella me dio un balance importantísimo y comenzamos a trabajar como un equipo.
y ese hecho de trabajar como equipo y al mismo tiempo ser pareja ha tenido más ventajas que desventajas. En perspectiva. Para sus amigos y familiares, Carlos Coste es un atleta que representa la constancia, disciplina y pasión por el deporte. En este caso, encontramos en Carlos Coste la disposición, la motivación, el talento, la disciplina y naturalmente el apoyo que ha tenido de varias fuentes, tanto privadas como públicas, para llegar a las marcas que ha logrado en el mundo entero. Ser campeón del mundo en cualquier disciplina hoy en día es una proeza, es una hazaña, y más en una tarea como es la inmersión a pulmón libre, en lo cual tiene el récord mundial. Por ejemplo, aquí en Venezuela hay muchos atletas que son campeones mundiales o ganan alguna competencia afuera y nadie los conoce porque no divulgan esa información. Creo que ese es el trabajo importante que hace falta, una persona atrás de ese atleta que lo ayude y que le impulse la carrera, ¿no? Ese fue mi trabajo al principio, primero tratando de buscarle entrevistas que supieran que había batido unos récords mundiales. Fue muy cómico porque al principio me costó muchísimo, porque yo llamaba, por ejemplo, a las emisoras de radio para decir, mira, si pueden entrevistar a Carlos Coste, que rompió unos récords mundiales de apnea. Sí, pero ¿quién es ese? ¿Pero qué es eso? O sea, la gente no tenía ni idea y no me querían dar las entrevistas. Ahora no, ahora más bien tengo que hacer una agenda para ver cómo cubrimos todas las entrevistas. De verdad que él es muy paciente para ir corrigiendo técnicas, paciente también con lo que él llama, que parecemos a veces unos Pepito Preguntón. Preguntamos mucho por la curiosidad, por lo nuevo que estamos también en la disciplina, pero nos ha enseñado también de que la apnea es un deporte muy, muy personal, en el cual nosotros mismos debemos irnos conociendo a medida que vamos progresando. Fue difícil ser su pareja y además la parte laboral. No es fácil como compartir esas dos cosas, ¿no? Pero bueno, ahí lo fuimos llevando y yo creo que como la parte más rica es porque cuando tú haces las cosas con amor, que es lo que yo le digo, no es lo mismo de repente tener un manager que no sea tu pareja, porque no hace las cosas con tanto amor como lo haría yo, que soy su pareja. Y bueno, y tanto así que al final esa relación que tenía muchos años como de noviazgo, decidimos el año pasado casarnos y hacerlo como más formal, pues. Y ahora, en una palabra, conoceremos más sobre Carlos Coste. Una alegría. El mar. Un récord. La cueva. Un campeonato. Niza 2005. Un deporte. El que te apasione. Un maestro. Muchos maestros. Un recuerdo. La primera vez que hice apnea en Puerto Cruz. El olor de tu infancia. Parque del Este. El mejor consejo que te han dado. Sé consecuente con lo que dices, con lo que piensas. Un color. Azul. Un refrán. No soy muy refranero, no me sé ningún refrán. Una manía. Hablar mucho. Una comida. La comida tailandesa. Un atleta. Humberto Pelizari. Tu próximo reto. Mejorar por lo menos en un 10% mi mejor marca de peso constante en Grecia. Se atrevió a descender a más de 100 metros de profundidad sin asistencia de ningún tipo. Y cada día continúa para superar su propia marca. Hasta aquí nuestro Notables del día de hoy, donde conocimos más del destacado atleta venezolano Carlos Coste. Hasta una próxima oportunidad. Pienso que la enseñanza es importantísima, más en este deporte que es tan poco conocido. O sea, mucha gente lo conoce, pero muy poca gente lo domina. Entonces el hecho de yo haber logrado todas estas marcas y toda esta experiencia, yo pienso que sería muy triste que yo me la quede para mí. Yo tengo el compromiso de tratar de transmitir todos estos conocimientos para que exista una generación de relevo en Venezuela y lo estoy haciendo.